Bienvenidos a otra historia y a un lugar donde las sombras no solo se mueven, sino que observan. Imaginen un hospital olvidado, donde el eco de los pasos resuena como un latido y el aire guarda secretos que nadie quiere desenterrar. Hay noches en las que la realidad se quiebra como un espejo roto y lo que reflejan sus pedazos no siempre es lo que esperas ver. ¿Qué pasa cuando algo te sigue, algo que no puedes tocar, pero que sientes en cada rincón de tu alma? Un enfermero atrapado en el turno de medianoche, donde los pasillos susurran y las paredes parecen saber más de lo que él está dispuesto a admitir. Prepárense, porque lo que viene no solo los va a estremecer, sino que los hará preguntarse, ¿qué es real y qué es solo el eco de algo que nunca fue? El reloj marcaba las 11:58 p.m. en el Hospital Central, un edificio que parecía exhalar cansancio con cada crujido de sus paredes. Las luces del pasillo de la tercera planta zumbaban como insectos atrapados, parpadeando en un ritmo errático que ponía los nervios de punta. Damián, con su uniforme azul desteñido, caminaba con pasos lentos, casi mecánicos, sosteniendo una carpeta con las gráficas de los pacientes. Era un hombre de 30 y tantos años, de rostro anguloso y ojos hundidos. Sus manos temblaban ligeramente cuando nadie lo veía. Había algo en él que no encajaba, un silencio demasiado pesado, una calma que parecía forzada. Trabajar el turno de medianoche no era nuevo para él. 3 años llevaba en esa rutina, entrando cuando el mundo dormía y saliendo con el alba, como un ladrón que huye de la luz. Sus compañeros lo respetaban. Decían que tenía nervios de acero para lidiar con los casos más duros sin pestañear. Pero esa noche era diferente. El aire estaba cargado, denso como si alguien hubiera olvidado abrir una ventana en décadas. Damián lo sintió en la nuca. Un cosquilleo frío como si unos dedos invisibles rozaran su piel. Pasó frente al cuarto 312, una puerta cerrada con una cinta amarillenta que nadie tocaba desde hace años. Y algo lo hizo detenerse. No miró, pero la sintió. Una presión, como si alguien lo observaba desde el otro lado. Se obligó a seguir hasta la enfermería, una mesa desordenada con monitores y tazas de café frío. Mientras revisaba las notas del día, un sonido cortó el silencio, un susurro, apenas audible, como si viniera de los conductos de ventilación. Damián, ¿por qué? La voz era suave, casi dulce, pero tenía un filo que le erizó los vellos de los brazos. Giró la cabeza tan rápido que su cuello crujió, pero el pasillo estaba vacío. Solo las sombras danzaban bajo las luces titubeantes, alargándose y encogiéndose como si respiraran. «Estoy imaginando cosas», murmuró, pasando su mano por la cara. El insomnio lo había golpeado fuerte últimamente. Las noches en vela se acumulaban como polvo en su mente. Pero entonces la vio, al final del corredor, donde la luz apenas llegaba. La figura de una pequeña que se alzaba inmóvil. Una niña con un camisón blanco que colgaba flojo sobre su cuerpo flaco. Su cabello oscuro caía en mechones desordenados, y aunque la distancia lo difuminaba todo, Damián juró que sus ojos lo atravesaban. No era una paciente, no podía serlo. La tercera planta estaba reservada para casos terminales y no había niños ingresados esa noche. La carpeta se deslizó de sus manos y cayó al suelo con un golpe seco. Su respiración se aceleró y un sudor frío le empapó la frente. Intentó convencerse de que era un truco de la luz, una silueta formada por las sombras del carrito de medicamentos. Pero entonces la niña dio un paso adelante, lento, deliberado, y el camisón reveló una mancha oscura en el pecho, como sangre seca. Damián retrocedió tropezando contra la pared. «¿Quién eres?», balbuceó, aunque en su interior
Una parte de él ya lo sabía. Ella desapareció cuando él pestañeaba. No era la primera vez que sentía esa presencia, y no sería la última. Damián no siempre había sido así, un hombre que esquivaba las conversaciones y prefería los rincones oscuros del hospital. Antes era diferente, risueño, el tipo que llevaba café a sus compañeros y bromeaba con los pacientes para arrancarles una sonrisa. Pero eso cambió hace 3 años, en una noche que se negaba a recordar y que, al mismo tiempo, no podía olvidar. Desde entonces, vivía como si cargara un peso invisible, una cadena que lo ataba a un momento que nadie más conocía. O eso creía. Esa noche, después de ver a la niña, Damián intentó seguir con su rutina. Recogió la carpeta del suelo, ignorando cómo temblaban sus dedos al alinear las hojas. Fue al cuarto 305, donde un anciano con cáncer avanzado dormía conectado a un respirador. El pitido constante del monitor era lo único que rompía el silencio, pero Damián apenas lo oía. Su mente estaba en otra parte, atrapada en el eco de ese susurro. ¿Por qué? Mientras ajustaba el goteo intravenoso, algo se movió en el reflejo de la ventana. No era su propio rostro lo que vio, sino el de ella. La niña con la piel pálida como el papel y los labios entreabiertos en una mueca que no llegaba a ser una sonrisa. Damián soltó un grito ahogado y dejó caer la jeringa que rodó bajo la cama. El anciano no se inmutó, perdido en su sueño inducido, pero Damián sintió que el cuarto se cerraba sobre él. Corrió al pasillo jadeando y se apoyó en la pared. No está ahí, no está ahí, se repitió cerrando los ojos con fuerza. Cuando los abrió, la niña estaba frente a él, a solo 1 metro. Sus pies descalzos no tocaban el suelo, flotaba apenas, como si el aire la sostuviera. Levantó una mano huesuda y señaló el cuarto 312, la misma puerta que había evitado al inicio de su turno, lo que parecía llamarlo con un murmullo que no podía ignorar. Damián conocía esa habitación. 3 años atrás, había sido el último lugar donde vio a Lucía, una niña de 9 años que llegó con fiebre y un diagnóstico incierto. Él estaba a cargo esa noche, solo en el turno, agotado tras 12 horas sin descanso. Los detalles eran borrosos. Recordaba la jeringa, el frasco de medicamentos, el sonido de la alarma cuando su corazón se detuvo. Y después, el silencio. Había hecho algo mal, algo que no confesó. Damián, sin pensarlo, alteró los registros, dejó que culparan a un fallo técnico, y el caso se desvaneció en el archivo del hospital. Pero el secreto no murió con Lucía, se quedó con él, creciendo como una sombra que ahora tenía forma. «No eres real», le dijo a la figura, con la voz rota. La niña no respondió, solo señaló el cuarto 312 con más insistencia, y sus ojos, negros, vacíos como pozos sin fondo, parecieron tirar de él. Damián no quería ir. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que corriera en dirección contraria, que pidiera ayuda, que renunciara al maldito turno y nunca volviera. Pero sus piernas se movieron solas, paso tras paso, hacia la puerta cerrada del 312. La manilla de la puerta estaba helada bajo su palma, y al girarla, un olor rancio lo golpeó, el aroma de algo que se pudre. Entró, y la puerta se cerró tras él con un chasquido que resonó como un disparo. El cuarto 312 no era solo una habitación, era un abismo. La oscuridad dentro parecía viva, tragándose la luz del corredor como si fuera un intruso. Damián encendió la luz y cuando lo hizo reveló una cama deshecha, las sábanas amarillentas retorcidas como si alguien hubiera intentado escapar. El aire estaba cargado de un olor metálico y podrido, un hedor que se pegaba a la garganta. Sobre la mesita al lado de la cama, descansaba un dibujo infantil, la figura de un enfermero con uniforme azul, una jeringa en la mano y una niña de cabello oscuro con lágrimas rojas cayendo de sus ojos. Era el rostro de Damián trazado con crayones torpes pero inconfundibles. Debajo,
Garabateaba en negro una palabra: mentiroso. Un gemido escapó de su garganta, un sonido animal que reverberó en las paredes. El zumbido de las luces, apagadas desde hace meses en esa habitación, comenzó a crecer. Un murmullo eléctrico que subía desde el suelo y se metía en sus sienes. Entonces todo se detuvo. Las luces parpadearon una vez y se apagaron por completo. En la penumbra escuchó pasos, pequeños, rápidos como los de un niño descalzo, pero no eran los pasos de una sola persona. Otros sonidos se unieron: un arrastre lento, un jadeo ronco, el crujido de algo que se movía en la esquina. No solo estaba la niña. Un hombre encorvado con una bata de paciente colgando de sus hombros huesudos lo miraba con ojos nublados. Una mujer joven, el cabello pegado a la cara como si acabara de salir del agua, abría la boca con un grito silencioso. Un anciano con las manos extendidas y los dedos torcidos como ramas secas parecía susurrar algo que Damián no quería entender. Todos eran rostros que había visto antes, pacientes que habían pasado por sus manos en los últimos años. Ninguno había sobrevivido, pero aquí estaban, juntos, y sus ojos lo acusaban. «¿Por qué nos dejaste?», dijo una voz grave desde la esquina. «¿Por qué mentiste?», susurró otra, esta vez desde el techo. Damián giró buscando el origen, pero las figuras se movían con él, apareciendo y desapareciendo en los bordes de la luz. El pánico lo ahogaba. Corrió hacia la puerta y golpeó con los puños, gritando hasta que la garganta le ardió. Pero la manilla no cedía. Los pasos se acercaron y algo frío rozó su tobillo. Cuando bajó la mirada, la niña estaba allí, sus dedos pálidos aferrados a su pierna, su rostro tan cerca que pudo ver las venas azuladas bajo su piel. El celular cayó al suelo y la habitación se sumió en un silencio sepulcral. Cuando se atrevió a mirar de nuevo, las figuras habían desaparecido. Solo quedaba el dibujo, ahora en el suelo, con la palabra mentiroso tachada y reemplazada por otra en rojo: culpable. Damián salió del cuarto 312 tambaleándose, con el sudor pegándole el uniforme a la piel. Intentó convencerse de que había sido una alucinación, un delirio provocado por el cansancio y las noches sin dormir, pero las apariciones no se detuvieron. En los días siguientes, los pasillos del hospital se convirtieron en un laberinto de susurros y sombras. La niña, Lucía, aunque no se atrevía a decir su nombre en voz alta, aparecía en los espejos de los baños. Los monitores de los pacientes fallaban, mostrando líneas planas que formaban palabras: confiesa, culpable. Todo era una pesadilla. Una noche, mientras revisaba un historial, la pantalla parpadeó y mostró una imagen granulada. Lucía en la cama del 312, con los brazos extendidos hacia él. Sus compañeros comenzaron a notarlo. Laura, la enfermera jefe, lo encontró una madrugada temblando frente a la máquina de café con la taza derramada en el suelo. «Damián, ¿qué te pasa?». «Pareces un fantasma», dijo medio en broma. Él forzó una risa seca, pero sus ojos solo tenían terror. «¿Has dormido?», insistió ella. «Sí, claro», mintió, apartando la mirada. No podía decirles que no dormía porque cada vez que cerraba los ojos veía a Lucía, sentía sus manos frías en el cuello, escuchaba su voz preguntando por qué, una y otra vez. En su siguiente turno, mientras atendía a un paciente en coma en el cuarto 308, el monitor una vez más empezó a fallar. Las líneas se torcieron formando letras y por último las palabras: «No puedes esconderlo». Damián retrocedió tropezando con una bandeja de instrumentos que cayó fuertemente. El paciente, un anciano que no había movido un músculo en semanas, abrió los ojos de golpe. Su cabeza giró hacia Damián con un crujido imposible y habló con una voz que no era la suya, una voz infantil y cortante. «Tú la mataste». Damián salió corriendo, el eco de esas palabras persiguiéndolo por el pasillo. Ya no sabía qué era real. ¿Eran fantasmas o su mente desmoronándose?
Lo único claro era que no podía escapar de su propia mente. Damián renunció al hospital una semana después. No dio explicaciones. Solo dejó su placa en la oficina de recursos humanos y se fue. Pero el tormento lo siguió a su apartamento, un lugar pequeño y desordenado donde las paredes parecían cerrarse cada noche. Los espejos se empañaban solos, mostrando mensajes garabateados. Confiesa, no te irás, no eres libre. Los rasguños aparecían en las puertas, marcas profundas que no podía explicar. Lucía estaba en todas partes, en el reflejo de la ventana, en el crujido del suelo, en el zumbido de la televisión apagada. Una madrugada, al borde de la locura, Damián tomó su celular y grabó un video. Su rostro estaba demacrado, sus ojos rojos y hundidos, la voz temblorosa. Si alguien encuentra esto, fui yo. Fue mi culpa. Yo lo hice. Todo pasó en el cuarto 312. No fue un accidente. Fui negligente y lo encubrí. No sé si lo que veo es real, si ella está aquí o si estoy perdiendo la cabeza. Solo quiero que pare. Solo quiero descansar. Tenía toda la intención de subir el video a internet como una declaración. Sin embargo, nunca lo hizo. Damián fue encontrado en su cama inmóvil, los ojos abiertos de par en par y una expresión de terror congelada en el rostro. No había marcas, no había sangre, solo un dibujo infantil a su lado, el mismo enfermero, la misma niña, pero esta vez el rostro de Damián estaba tachado con líneas rojas, como si alguien lo hubiera borrado del mundo.